Mariano Moyano, sabemos que son muy importantes los cultivos de cobertura y desde Agroempresa ustedes vienen desarrollando un programa especial para que cultivos de cobertura lleguen a manos de los productores. ¿Cómo podéis relatarnos la importancia que este tipo de cultivos tiene? Bueno, la verdad los cultivos de cobertura son verdaderos puentes verdes entre los dos cultivos de renta del año de la campaña anterior y la campaña nueva, que nos brindan una serie de servicios y que nos dan solución a determinadas problemáticas que tienen los productores en el campo, ya sea problemas de malezas, ya sea problemas de suelos con compactación, pérdidas de cobertura, voladoras de rastrojos, y podemos numerar un montón de problemáticas que estos cultivos, si bien son de cobertura, también nos brindan una serie de servicios, por eso se le dice también cultivos de servicio. Cultivos que vienen a beneficiar en cierta medida la condición del suelo para próximos cultivos. Exactamente. Logramos, digamos, mejorar la cobertura que tenemos en el suelo, por lo tanto dejamos de perder evaporación, logramos mejorar la porosidad del suelo, por lo tanto somos más efectivos en cosechar agua, y a eso le sumamos descompactaciones de suelo, le sumamos evitar que se vuelen los rastrojos, como pasa acá en el centro norte del país con los vientos de agosto, septiembre, octubre. Competimos con malezas en invierno, competimos con malezas de otoño, empezamos a reducir el uso de químicos, y bueno, eso la verdad que si uno empieza a sumar todos los beneficios, ya es clara la tendencia en el mercado que está dando resultados, digamos. Bien, y esto lo dice la biblioteca, pero también ustedes lo han podido comprobar a campo con numerosos ensayos. Así es, nosotros ya hace 3 años que venimos haciendo ensayos propios y con productores grandes, siembras aéreas, siembras en línea, después de un maíz, después de una soja, y obviamente todo esto es un aprendizaje. Sabemos dónde están los errores, sabemos qué cosas tenemos que mejorar y qué posibilidad y qué tipo de cultivo es el más efectivo para situaciones determinadas. Por eso, cuando nosotros empezamos con la pre-campaña de los cultivos de servicio, siempre hacemos toda una capacitación técnica con el equipo de asesores técnicos, vendedores, de todo el staff de Agroempresa, para poder dar al productor directamente a campo el correcto asesoramiento para saber qué tienes que sembrar o qué puedes sembrar en función de lo que tiene, de los preemergentes que se utilizaron, de la especie que se puede adaptar mejor en su campo y del objetivo que quiere lograr, que es lo principal. Nosotros fijamos bien un objetivo que está relacionado con la problemática que estamos solucionando con el cultivo de servicio y recomendamos. Allí es donde comienza la relación con el productor, es decir, en base a esas necesidades, allí están los técnicos de Agroempresa asesorando respecto a lo que conviene y por qué ustedes recomiendan los cultivos de cobertura. Correcto, es así. Bien, en base a eso, ¿cómo es que se vinculan con los productores? Y en este caso, a partir de la pre-campaña, ¿qué es lo que ofrecen ustedes al hombre de campo? Bueno, esto ya vemos que es una tendencia clara, digamos, en el mercado. Ya hay productores que vienen probando y hay productores que tienen realmente la necesidad de conocer cómo funciona esto, y el asesoramiento que nosotros brindamos viene a dar solución a eso. Entonces, cuando los productores se comunican o ven las intenciones que tienen de sembrar cultivos de servicio, a través del equipo de comerciales, digamos, de los asesores técnicos que tenemos, a nivel campo, a nivel lote, se hace una evaluación y se recomienda cuál es la mejor opción para que el productor tenga resultados en la utilización de cultivos de servicio. Dependerá mucho cuál es la condición de humedad del suelo, la condición de erosión, la calidad de el suelo o el piso con el que tiene que trabajar, es decir, si necesita recuperar algo de la fertilidad del suelo. Sí, eso. Estos son todos factores que se evalúan a campo, se evalúa qué condiciones, qué nivel de malezas tiene el campo, de qué cultivo viene, qué productos preemergentes se utilizaron,
para ver si no tienen impacto en el cultivo de servicio posterior, cuál es la fecha más adecuada para la siembra en función de la especie, en función del cultivo que va a seguir posteriormente en la próxima campaña. ¿Requiere de mucha inversión un cultivo de cobertura? Mira, eso depende de la especie que vaya a utilizar, ¿sí? Pero no es una inversión que realmente sea muy grande para un productor, dado que lo que se devuelve con este tipo de cultivos, a ver, el principal inconveniente que por ahí tiene el productor o la principal duda está relacionado con el consumo de agua. Pero cuando uno se va hacia los ensayos y empieza a ver que al tener más cobertura y al haber generado porosidad en el suelo, en diferentes niveles de suelo, ni hablar si trabajamos con mezclas, esa captura que tenemos de las lluvias primaverales previo a la siembra del cultivo de renta y posterior a la siembra del cultivo de renta, se termina capitalizando mucho mejor que si viniera de un barbecho que o se te voló la chala de maíz y perdiste la cobertura, por lo tanto tenés más evaporación, o se te degradó porque vas a una fecha de siembra muy tardía, por ejemplo saliendo un lote de soja que va a maíz. Entonces la cobertura se pierde, no generamos porosidad durante el invierno, no somos efectivos en capturar agua. Bien, y hablando precisamente de estas proporciones, del equilibrio del suelo, el ambiente y la manera de recuperarlo a través de un cultivo de cobertura o de mantener lo que vos ya tenés, ¿cuáles son los principales cultivos de servicio que ustedes están en estos momentos trabajando aquí en Agroempresa? Bueno, la verdad la paleta es bastante amplia porque entendemos que teniendo una gran variabilidad de ambientes y una gran variabilidad de cultivos con diferentes servicios, podemos generar hoy en día una recomendación mucho más efectiva con las diferentes especies que trabajamos. Nosotros trabajamos 3 familias de especies: gramíneas, leguminosas y brasicáceas. Dentro de las gramíneas trabajamos principalmente con centeno, que es lo más difundido a nivel país. Trabajamos con triticale, con avena estrigosa y con cebada forrajera. Y con respecto a leguminosas, con vicia sativa, con vicia villosa, con melilotus. Y con respecto a brasicáceas, trabajamos con 2 especies de, serían rábanos. En realidad uno es un nabo tipo daikon y el otro es un rabanito forrajero, que tienen diferencias en ciclo y generan una muy buena estructuración del suelo. Tanto estas novedades como lo que estabas comentando, como los anteriores productos, han sido suficientemente probados en distintos ensayos. Sí, la verdad el año pasado largamos con las brasicáceas y en mezclas tienen un comportamiento excelente, además de que prácticamente no consumen agua, es muy bajo el consumo de agua que tienen, con lo cual ahí tenemos una solución en lo que respecta a descompactación de suelo muy interesante. Bien, sabemos que ustedes están en estos momentos en pre-campaña y esto significa que el productor que esté interesado, ya sea en recibir asesoramiento o hacer un cultivo de cobertura para potenciar sus condiciones en el campo, tiene una oportunidad muy interesante, muy importante aquí en Agroempresa. Así es, se pueden acercar. Nosotros ya estamos trabajando hace tiempo en esto, le estamos poniendo mucho esfuerzo porque creemos que la disponibilidad de especies que podemos tener y las que vamos incursionando, nuevas especies, para este tipo de problemáticas que podemos solucionar al campo con este tipo de cultivos, va a ir creciendo. Y entendemos que manejar los campos con este tipo de herramienta en el mediano largo plazo obtenemos una respuesta en la rentabilidad de los cultivos de renta, digamos, llámese soja, maíz, principalmente, que realmente trae un beneficio posterior y para las generaciones futuras. Para recordarle a los productores, ¿en qué etapa dentro de estos cultivos de cobertura ingresamos a la hora de la siembra y el desarrollo del cultivo? ¿En qué periodo del año? Bueno, generalmente el periodo que abarcan estos cultivos son otoño, invierno, primaverales. Dependiendo de la especie es un poco el ciclo
y eso nos permite, dependiendo de qué cultivo tengamos en pie, si vamos a hacer siembras aéreas, por ejemplo en un maíz, o siembras con una máquina tipo Altina, o podemos entrar en soja cosechada temprano, que tengamos disponibilidad de humedad en el suelo. Eso también varía con las regiones, porque la verdad que hay variabilidad también en la distribución de las lluvias, y en función de eso nosotros hacemos la recomendación correcta para que el productor pueda tener un cultivo muy bien logrado, cumplir el objetivo que viene a cometer el cultivo de cobertura o de servicio, y tengamos a posterior una respuesta positiva y sin un impacto muy fuerte en el cultivo en el corto plazo, en el cultivo de renta posterior en el corto plazo, y maximizando el beneficio en el mediano y largo plazo. Hablando de, y esto es para el final ya, hablando de pre-campaña, significa que el productor puede conseguir algunas condiciones especiales para la adquisición de semillas y productos para hacer uso de este tipo de cultivos. Sí, ya la verdad que hace tiempo que arrancamos con la pre-campaña, y este año particularmente, al haber sido un otoño muy seco el año pasado, las disponibilidades a nivel país son bajas, y las oportunidades de hacer digamos, obtener semilla con un buen precio ahora son grandes. Más adelante, no sé, porque la demanda es muy grande, la verdad. La demanda es grandísima. Por lo que uno tendría que decirle a los productores que aprovechen esta oportunidad y este momento. Aprovechen la oportunidad, nosotros tenemos disponibilidad, tenemos variedad y asesoramos correctamente al productor para que pueda lograr un muy buen cultivo de servicio.